Isaías 43, del 1 al 4. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Señor, gracias Padre Celestial, te damos por esta hora. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios, Padre Celestial, de promesas que cumples, bendito Dios. Tú no mientes, Señor. Tú eres real, Padre Celestial. Gracias por este momento, Señor. Queremos, bendito Dios, escuchar tu voz. Queremos, bendito Rey, despertar, Padre Celestial, en esta hora. Que tú nos avives, Señor. Que tú quites todo tropiezo. Que tú quites todo impedimento, Señor. Lo que nos está estancando, Padre Celestial. Yo te pido que hoy con tu palabra levantes a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo destape sus oídos. Que quite los argumentos. Que quite la fortaleza. Todo lo que tienen en su mente, Padre Celestial. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora. Tómame a mí, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, úsame como tu instrumento, Padre Celestial. Que salgan, Señor, tus palabras de mi boca, Señor. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El temor, la ansiedad, el desespero, el terror son las enfermedades mentales de este siglo y de esta época. A causa del confinamiento, a causa del coronavirus, a causa de que las personas estaban encerradas en su casa, a causa de que les dio una enfermedad que nadie sabía qué era, ni cómo se curaba, a causa de que los noticieros todo el día murieron 100, murieron 200. Hace poquito estaba viendo las noticias. Y en Brasil cada día mueren 1000 personas por coronavirus. Y en nuestras mentes están saturadas y llenas de esta información, llenas de muerte, 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 muerte. La economía está mal, la economía va para el suelo. Y eso es lo que escuchamos. Y eso es lo que escucha todo el mundo. La gente está llena de terror, está llena de miedo. ¿Y qué se ha empezado a presentar? Personas que de pronto eran tranquilas, personas que siempre han vivido alegres, las puedes ver tú hoy deprimidas, las puedes tú ver encerradas en sus casas, las puedes ver tú llenas de miedo, no quieren ni asomarse a la puerta, con taquicardia, con vértigo, con tristeza, deprimidos, no pueden respirar. Ahogo. Hermanos, el mundo está en este momento lleno de terror. Y también a nosotros nos ha tocado esta enfermedad. También nosotros hemos tenido crisis, cada quien en su casa, yo lo sé, con esta enfermedad. El que le dio, a mí me dio. Y tuve momentos de crisis bien fuertes, bien fuertes. Me dio ansiedad, pero creía que me iba a morir y vienen miles y miles de pensamientos a tu mente. Te vas a morir, te va a un paro cardíaco, este es tu fin. Mira a tu hija, vas a dejar a tu hija, vas a dejar a tu esposa, vas a dejar a tu familia, te vas. Y no solo viene eso, también viene, estás mal, estás mal. Tú sí estás salvo, si te mueres te vas con Dios. ¿A ustedes no les ha pasado? Que les da un dolorcito de cabeza y ya creen que se van a morir.
Yo cuando no era cristiano y cuando no conocía a Dios me daban miles de dolores de cabeza, me daban migraña. Y yo lo último que pensaba era que me iba a morir. Mi mamá, tómate una pastilla de esta, tómate una pastilla de lo otro. Deja de estar comiendo grasa, deja de estar comiendo chocolate blanco. Me acuerdo que el chocolate blanco era el que más me daba dolor de cabeza. Pero ahora que estamos en el Evangelio, que conocemos la palabra de Dios, estamos llenos de miedo cuando nos da una enfermedad. Nos van a operar, así sea de la pierna. Me acuerdo cuando me iban a operar la pierna. Ay, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y cosas así, orándole así al Señor. Hermanos, aún nosotros los cristianos nos da depresión, aún nosotros los cristianos nos da ansiedad, aún nosotros los cristianos nos da miedo y terror. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Aún está el viejo hombre en nosotros. Dios en nosotros nos ha dado una nueva vida, nos ha dado un nuevo hombre. Amén. Pero aún está Él ahí dándonos guerra. Dándonos guerra hasta que se vuelva polvo otra vez. Y te va a dar guerra. Y si tú no estás armado, te va a seguir dando. Entonces, hermanos, necesitamos fortalezas en nuestra mente para los pensamientos. Necesitamos que nuestras mentes sean fuertes y estemos firmes ante cualquier situación, ante cualquier ataque, sea de las tinieblas, sea del diablo o sea de tu propia mente. Porque como decía el sermón pasado, la culpa que está ahí en el inconsciente, allá en lo profundo de tu mente y que solo Dios lo puede ver, eso también causa estas sensaciones, eso también causa miedo. Entonces, en Isaías 43:1 dice: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, no temas. ¿Dónde nació el temor? ¿En dónde empezó el temor para la humanidad? ¿Dónde fue la primera vez que el hombre tuvo miedo? ¿Quién me dice? Vamos a Génesis 3, del 7 al 10. Y luego que Eva fue cautivada, engañada por la serpiente, y vino y tomó la fruta del árbol, de la cual el Señor les dijo que no comieran, porque si no, morirían. Y la serpiente los engañó, Satanás los engañó y les dijo: no morirás, sino que tus ojos serán abiertos y serás como Dios, igual a Dios. Después de esto, miren que dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez que el hombre tiene miedo. Esta es la primera vez que el hombre tiene el terror. El hombre se vio desnudo y lo primero que hace es cubrirse, ¿cierto? Cubrió su desnudez. Fueron abiertos sus ojos. Eva, estás desnuda. Estoy desnudo. Ellos tenían no sé cuántos años ahí cuando el Señor le presentó a Adán a Eva. Ella estaba desnuda y él se quedó maravillado. Tú eres carne de mi carne y sangre de mi sangre, y te llamaré varona. Eres como yo. Y estaba desnudo. En el corazón del hombre no había maldad, no había pecado. No la vio con morbosidad, porque tenía un corazón santo. Pero cuando comieron del árbol y fueron abiertos sus ojos y entró la maldad en su corazón, se vieron desnudos, se taparon. Ellos buscaron una solución práctica enseguida. Bueno, vamos a taparnos. Pero cuando escucharon que Dios se paseaba por el huerto, y era común para el Señor pasearse por el huerto, era común para el Señor hablar con ellos,
¿Qué hicieron? Se escondieron, huyeron y sintieron miedo, sintieron terror. Sintieron terror de su padre, sintieron terror de ese Dios de amor que los hizo, que los formó, que los creó, que les dio un jardín hermoso, que preparó todo para ellos. Porque Dios no hizo primero al hombre y después las plantas y después los animales y después Él separó las aguas. No, Dios hizo primero todas estas cosas para que el hombre tuviera un lugar. Y estaba delante de la presencia de Dios completo, lleno de gozo. Pero cuando el pecado entró en su vida, lo primero que hizo fue huir, a esconderse de Dios. Conociendo a Dios, se le olvidó, porque así es el pecado en nuestras vidas, se le olvidó de que Dios todo lo ve y que de Dios no nos podemos esconder. Y Dios lo llama, es Dios el que lo llama. El hombre peca y Dios le dijo, ciertamente morirás. Pero no murió físicamente, murió espiritualmente. Miren la misericordia de Dios. Dios ha podido establecer que el hombre muriera por completo y se extinguiera la raza humana, ¿o no? Porque Él es el Dios del universo y es universo. Y de pronto hacía otra creación que no fuera el hombre. Hubiese dicho, no hubiese desechado, no, esto no sirvió. Vamos a hacer otro. Pero no hizo eso. Él lo llamó. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y así empezó el terror en nuestra carne a manifestarse. Pero hoy Dios quiere hablarnos de que nosotros, vuelvo y repito, levantemos fortalezas en nuestra mente. Levantemos con nuestra fe y con la palabra de Dios armas para cuando venga el temor, para cuando venga el terror, nos levantemos. Y vamos a empezar. El punto 1 dice así: confía en el que te creó. Y dice, ahora dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Tenemos que confiar en el Dios que nos ha creado, en el Dios que nos hizo a nosotros. Como cuando Dios nos hizo, dice en Génesis 1 del 26 al 27, ahí mismo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hay algo que tienes que entender, es que el Dios que te está llamando, el Dios que te está diciendo no temas, es el que te hizo. Él te conoce, Él conoce todo de ti, Él conoce todos tus pensamientos, Él conoce todas tus angustias, Él conoce tu soledad, Él conoce tus dolores físicos, cada átomo, cada célula, cada órgano, todo lo hizo Dios. Y Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139, del 13 al 16? Este es un salmo hermoso, este es un salmo poderoso, este es un salmo que nos habla de que Dios nos formó y tuvo detalle de cosas mínimas para hacernos a nosotros. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro formador. Él vino a nuestras vidas, nos llamó y se reveló a nosotros.
en medio de un tiempo donde el hombre dice que Dios no existe, en medio de un tiempo que dice que nosotros venimos de la evolución, que antes éramos unos monos montados en unos palos, comiendo banana, mango, yo no sé qué. Eso es lo que cree el hombre sin Dios. Eso es lo que tiene en su cabeza, pero Dios es nuestro creador. Yo quiero que tú lo tengas en cuenta, de que Dios conoce todo de ti, de que te lo metas en la cabeza. Dios me conoce, Dios me hizo con el pelo tal, me hizo con los ojos negros, me hizo blanco, me hizo con esta voz, me hizo de la manera como Dios lo haya creado. Usted sepa que Dios lo hizo y que tenga la confianza de que Él te ha llamado para que lo sigas y creas en Él. Tenemos que confiar en el que nos redimió. Y dice otra vez: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios es el que nos ha redimido. Dios es el que nos llamó. Antes de la fundación del mundo proveyó un cordero. Antes de la fundación del mundo Cristo dijo: yo voy. Antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre cayera en el jardín del Edén, Dios ya tenía un plan de salvación y redención para todos nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Qué es redención? Aquí tengo un significado. Dice que el significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Liberación o salvación por medio de un método costoso. Y sí que fue costoso, porque tuvo que venir el Hijo de Dios a este mundo y se hizo hombre y nació en un pesebre humilde. Ya lo vimos en diciembre con el mensaje de Navidad, y habitó entre nosotros. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en cuán grandioso era que el Dios creador del universo, de las estrellas, de soles más grandes que el nuestro, de estrellas más grandes que el nuestro, de galaxias más grandes que las nuestras, cómo fue contenido en el cuerpo de un hombre? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo Dios se vuelve carne y habita entre nosotros para venir a salvarnos? Él dejó su trono de gloria y se hizo hombre. ¿Ustedes creen que eso no cuesta? Ese es el precio que Dios paga por nosotros, que viene y muere a la cruz a salvarnos y a redimirnos. Dice Isaías 44, del 21 al 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Aquí está diciendo otra vez que Él te formó, que Él te hizo, que Él te llamó, que eres de Dios. Dice el 22 y es hermoso: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a Dios porque Él te redimió. Si te has alejado de Dios, vuélvete a Él. Él deshizo como una nube tus rebeliones. Él quiere salvarte. Y dice también Oseas 13:14: de la mano del Seol los redimí, los libré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. El Señor nos ha libertado, nos ha llamado cuando nosotros, dice Efesios 2:1, Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos ha llamado cuando nosotros no éramos buenos, no estábamos buscando a Dios, no lo estábamos deseando. Y Él nos llamó con cuerdas de amor
algunos de pronto con un problema, algunos de pronto con una necesidad. A mí me llamó cuando estaba en depresión, a mí me llamó cuando estaba en desespero, a mí me llamó cuando tenía miedo de morirme, porque me estaban dando ataques de pánico, me daban taquicardias y creía que tenía algo en el corazón. Claro, Waldir, si tú estás gordo, tú comes mucha grasa, tú comes mucha cosa, ya te fregaste el corazón. Muchacho de 19, 20 años. Y me empecé a hacer exámenes y me empecé a hacer análisis, ecocardiograma, lo uno, lo otro. Y un médico dijo, sí, ahí hay algo en el ecocardiograma, ahí hay algo, no sé qué. Ahí hay algo, sí, tienes como que algo. Pero no tenía nada, tenía era miedo, tenía era terror. Y Dios me llamó cuando estaba así, lleno de miedo, sin esperanza. Y me dio vida cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Dice Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Si ven que ahí dice que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que nos creara, Él nos redimió. Entonces cuando vienen los pensamientos de miedo, cuando estás mal, cuando te da el dolorcito de cabeza, ¿por qué vas a pensar de que, miércoles, me muero, voy a perder, no soy salvo, no sé qué, tal? Hermanos, si tenemos en verdad la palabra de Dios en nuestro corazón, si en verdad hemos creído en la palabra de Dios, si tuviéramos este texto de Efesios, que es poderoso, que en la clase nuestra maestra nos dijo, apréndanselo. Ella no lo decía porque ser un requisito de la clase, es que es un texto poderoso. Dice que Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo, que estamos sentados, que esa es nuestra posición, que somos hijos de Dios, que Él nos redimió y Él nos dio vida. Nosotros eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y con eso es con lo que tenemos que pelear. Otro texto es Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando vengan los pensamientos de terror, cuando venga a tu mente el miedo, tú lo que tienes que hacer es decir, yo soy hijo de Dios, por cuanto Él me redimió, por cuanto Él me salvó. Y Él no miente, y Él lo que dice lo cumple, y la palabra de Dios se cumple. Y tú tienes que agarrarte de eso, es que tienes que agarrarte. La imagen de invitación es un padre agarrando a una niña. Ustedes cuando estaban pequeños y tenían miedo y tenían terror, en la noche escuchaban un ruido, escuchaban al gato que cuando está llorando parece un bebé. Y la gente dice, no, esa es la Llorona, que no sé qué. ¿Usted qué hacía? Dígame, cuando tenía miedo y estaba pequeño, ¿qué era lo primero que hacía? Corriendo para donde su papá. Me acuerdo yo, me pegaron un susto por andar haciendo lo que no tenía que hacer. Y yo salí corriendo para donde mi papá y mi mamá. Un susto terrible.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar en Dios. Por eso estoy dando estos puntos. Dice que Él nos formó, dice que Él nos redimió. Tenemos que confiar en Él. Él nos ha llamado a cada uno individual, a cada uno de ustedes lo llamó y los escogió para salvación, para que fuesen partícipes de su riqueza, para que sean llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Y vamos al punto 3. Confía en el Dios fiel. ¿Quién cree que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dice el versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En la Nueva Traducción Viviente dice así: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿A cuántos Dios los ha librado en el momento más oscuro? ¿Cuántos han sentido su rescate en el momento más difícil? O sea que ya lo ha hecho, ¿verdad? ¿Y por qué no creemos que lo va a volver a hacer? ¿Por qué dejamos que el miedo, el terror, la duda inunde nuestras mentes y se nos olvide la fidelidad de Dios? Se nos olvide que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué será? Porque no estudiamos la palabra, porque no oramos, porque no le buscamos. Y empieza nuestro espíritu a y pum, viene el problema. ¿Y qué tienes en tu cabeza? ¿Qué tienes? Películas de Netflix, malas conversaciones y un poco de basura. Y tienes el noticiero metido en la cabeza. Ay, dijeron que la última cepa es más mortífera. Ay, me dio el coronavirus y esta cepa es la más mortífera. Me voy a morir. Me voy a morir. Dice el Salmo 34, Salmo poderoso. Yo espero estén anotando la cita, porque ese es el escudo. Con esta cita, si usted las medita, las estudia y ojalá se acuerde en ese momento difícil, con estas citas usted hace un escudo. Amén. Salmo 34. Este salmo sí que es poderoso. Lo he usado en momentos de terror, en momentos de miedo, en momentos de angustia. Y me ha levantado. Yo voy a leerlo del 4 al 9. Y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor. Temedle al Señor. No al problema, no a la situación, no a lo que te diga tu mente. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Estas son las promesas de Dios. En nuestro desespero clamamos y Él nos oye. Nos saca del pozo de la desesperación y nos pone en peña firme. Yo quiero tomar unos ejemplos que tiene la palabra de Dios en el libro de Daniel y sus amigos.
estos muchachos, primero, en los primeros capítulos dice que decidieron no comer la comida del rey, se pararon firmes y no vamos a comer. Y el eunuco que los cuidaba, pero si no comen se van a morir, se van a poner pálidos y me va a matar el rey. Danos las lentejitas, la zaragozita, la ensalada y vas a ver que nos vamos a poner mejor. ¿Y qué pasó? Estaban rozagantes, llenos de vida. Yo no veo aquí a ninguno pálido y están haciendo el ayuno. Ninguno lo veo pálido. Hemos bajado de peso y nos vemos saludables, llenos de vida y llenos de energía. Amén. Estos muchachos se pararon firmes y a pesar de que estaban en un lugar mundano, lleno de tentaciones, lleno de cosas que atraen a los ojos, ¿cierto? Yo me imagino que la gran Babilonia con los jardines colgantes era un esplendor, las mujeres hermosas que estaban en la corte del rey. Y estos muchachos tenían la palabra de Dios en su corazón, no en su mente. Porque yo creo que si lo hubiesen tenido nada más en la mente, le hubiesen dado el pedazo, la costilla de cerdo, porque ellos no comían cerdo y se la comían con barbecue y todo. Pero ellos se pararon firmes y dijeron, no nos contaminaremos con la comida del rey. Y un día el rey Nabucodonosor, que se le ocurrían cosas, nombre difícil, se le ocurrían cosas, porque él, soy el gran rey de Babilonia, todo está en mi mano. Se le ocurrió hacer una estatua, es una estatua ahí del oro ese que sobró por allá, que sacamos quién sabe de dónde, hagan una estatua. Hizo la estatua y dijo que al sonido de la zampoña, del salterio y de un poco de instrumentos, todos tienen que adorar y arrodillarse ante la estatua. Y vieron unos sátrapas y otra gente que le tenía la mala a los amigos de Daniel, que le querían lambonear al rey. Bebé, allá están los amigos de Daniel y no te adoran. Ninguno lo hemos visto que te adore. Nosotros sí nos adoramos y besamos la estatua y tal. Y el rey lleno de orgullo, tráiganmelos. Tráiganmelos. Y vamos a Daniel 3:15. Estoy parafraseando un poco lo que dicen los textos para adelantar. Daniel 3:15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? La voz del terror, la voz del miedo atacando a estos muchachos. Ellos veían quién era Nabucodonosor. Ellos veían a cuántas personas de pronto decapitaba, de cuántas personas mataba. Ellos veían y ya lo conocían, que lo que él decía lo hacía. ¿Y qué hicieron ellos? Disculpen. El 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la mente de unos jóvenes que se han fortalecido con la palabra de Dios, que le han creído a Dios y no estaban ellos en su tierra y no iban los sábados
el Sabbat, no iban a un templo a adorar a Dios. Ellos estaban en una tierra lejana, en medio del paganismo, en medio de la maldad, en medio del pecado. ¿Cuántos a su jefe les ha dicho, como no hagas tal cosa, te voy a botar? Y nos llenamos de miedo. Ay, me va a botar mi jefe. Y confiamos más y le tememos más a nuestro jefe o al que te diga que hagas algo malo. Estos muchachos dijeron, no, vea, rey, y yo me imagino de la manera más decente, no lo haremos, no tenemos que hacerlo. Tú nos lanzas al horno del fuego y Dios puede librarnos. Ellos confiaban en Dios. Ellos tenían su confianza puesta en el Señor. Y los lanzó y ardió de ira. Láncelos y préndale, échale más candela, échale leña. Y dice que cuando lanzaron a los jóvenes, los que los lanzaron se quemaron de la fuerza que tenía el horno. Y el Nabucodonosor, mira acá, no echamos 3 nada más ahí, porque hay 4. Nabucodonosor, ahí fue donde sintió el terror él. Porque hay 4, hay uno con la apariencia de los hijos de los hombres, de los dioses. Y estaba el Señor con ellos ahí. Estaba Dios con ellos ahí. Y cumplió Dios. Pero hermano, así sea que no haya cumplido, Él estaba con ellos también. Así sea que esos muchachos se hubiesen quemado y hubiesen muerto, Dios también estaba con ellos. Y Dios los iba a recibir en su reino. Porque muchos cristianos en lo largo de la historia, la iglesia primitiva, en la época de la Reforma y durante toda la historia y aún ahora, en algunos lugares del mundo la iglesia es perseguida y los cristianos los matan y los cristianos los torturan y los cristianos también los echan en el fuego. Y porque Dios no los libre como hizo con estos muchachos y asuste a las personas que hicieron esta maldad, no quiere decir que Dios no sea fiel y que esté con ellos. Él es siempre fiel. Amén. David también, cuando se enfrentó a Goliat, ¿ustedes creen que David no tenía miedo? Hermano, él dijo, tú vienes a mí contra espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre del Señor, y le tiró la piedra y todo eso. Y le decía a Saúl, Saúl estaba ya lleno de miedo. Saúl se olvidó de la palabra de Dios. Saúl se olvidó de cuántas veces Dios le libró de sus enemigos, de ejércitos grandes. Y también el mismo ejército se había olvidado de toda la fidelidad de Dios y estaban llenos de terror y de miedo. Y vino un muchachito. Ven, yo peleo con él. Bocón es incircunciso que anda atemorizando a los ejércitos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque David, ya Dios lo había librado antes. ¿De quiénes? De los osos, de los leones. Él ya conocía a Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía de la fidelidad de Dios. Y él fue y tira la piedra y ¡pum! Cayó. Goliat tomó la espada, le mochó la cabeza. Y así muchas veces David se levantó y confiando en el Señor. ¿Y de quién son la mayoría de los salmos? Y si usted lee los salmos, están llenos de palabras de fortaleza para nuestras mentes, para que el temor no nos venza. Amén. Pero bueno, estos fueron hombres y vemos cómo hicieron todo. Pero hubo otro que también sufrió angustia en su propia carne, y fue nuestro Señor Jesús. Cuando ya iba a venir la hora de que lo entregaran en el Getsemaní, también el Señor tuvo miedo, también el Señor tuvo, angustia. Dice que su sudor caían como gotas gruesas de sangre. Dice la palabra de Dios que envió un ángel para que lo fortaleciera. Y dice en Juan 18, vamos a Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto.
en el cual entró con sus discípulos. Ya sabemos lo que estaba haciendo en el huerto, ya sabemos que los discípulos estaban durmiendo y que el Señor estaba en su angustia, diciendo: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y Dios le envió los ángeles. Eso está en los otros evangelios. Aquí Juan está mostrándonos algo más. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había retirado allí con sus discípulos. A él no lo llevaban. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Quiero que tenga en cuenta esto. El Señor que estaba sudando como gotas de sangre, que estaba en su angustia, que en su carne Jesús experimentó estas cosas que nosotros también experimentamos, porque fue hecho hombre. Quiero que lo tenga en cuenta. Él vino y se levantó después porque un ángel, ¿qué? Lo fortaleció. El ángel lo fortaleció y dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Cuando Jesús les dice: yo soy, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo: yo soy es el nombre de Dios con el que se le reveló a Moisés. Amén. Retrocedieron y cayeron en tierra. La gloria de Dios, el poder de Dios. Si el Señor no hubiese querido salvarnos, si el Señor no hubiese querido redimirnos y hacernos hijos suyos, y Él hubiese dicho no a todos esos, los hubiese destruido con una sola palabra. Pero Él sufrió la cruz por nosotros, hermanos. Y dice en Hebreos 12, del 2 al 3: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y es que Jesús fue fortalecido viendo la gloria en la cual iba a estar, viendo a todos sus redimidos frente a él con vestiduras blancas. Él lo vio y esto lo levantó y le dio fuerza y firmeza. Hermanos, necesitamos, vuelvo y repito, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios y fortalecer nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, derribando los argumentos, las fortalezas y todo lo que se levanta en nosotros, y confiar en la palabra de Dios. Y el cuarto punto y último: confía en el amor de Dios. Confía en que Dios te ama. A veces nos olvidamos que Dios nos ama y que Dios es tierno con nosotros, y que cuando nos disciplina es por nuestro bien, porque también nos ama. ¿O qué padre aquí no disciplina a sus hijos? Si usted no disciplina a sus hijos, usted no lo ama. No, que el niño después se trauma. No, hermano, usted no ama a su hijo, déjese de cuento. Dice en Isaías 43:3: porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y es que Dios nos ama y Dios ha hecho todo para salvarnos, y Dios nos ha dado todo. Nosotros nada más tenemos que creer en Él y confiar en su amor. Dice en Deuteronomio 7:6. Miren cómo le dijo al pueblo de Israel. Ahora tú te preguntas: pero Dios me ama a mí, pero si yo
no soy nada. Dios, ¿por qué va a cuidarme a mí? Dios, ¿por qué me va a redimir a mí? Dios, ¿por qué va a cumplir sus promesas y sus palabras en mí? Mira lo que dice, lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más grandes que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. ¿En qué? Él te amó. Él te ama ahora, pero Él te amó antes de que tú nacieras, antes de que el mundo fuese hecho. Dios nos amó. Amén. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Ya nosotros no somos siervos del pecado. Ya nosotros no somos siervos de este mundo. Amén. Y ya no somos siervos del temor, mucho menos. Por eso no tenemos que tener miedo, porque Dios nos ha amado y te escogió. ¿Cuántos enemigos le entregó el Señor al pueblo de Israel en sus manos? Primero Dios tomó a Faraón, a todo su ejército, lo humilló y liberó a su pueblo con poder. Pero después al pueblo, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué hizo el pueblo en el desierto cuando venían los otros enemigos de Israel? Cuando iba pasando, tuvo guerras y tuvo que luchar. Y cuando llegó a la tierra prometida, no encontró eso allá con montes, sin nada. Si no, está la tierra, ya construyan y ya. No, Señor. Les tocó pelear y ellos iban de la mano de Dios y Dios les entregaba a todos sus enemigos. Y entonces viene el enemigo a nuestras vidas y nos llena de terror y nos llena nuestra mente de miedo y de saetas para derribar nuestra fe. Pero Dios dice en la palabra que Él lo venció en la cruz. Amén. El Señor lo ha vencido en la cruz. El Señor nos ha amado. Jeremías 33 dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, mi misericordia. Con amor eterno, hermanos, con amor eterno. Dios no nos amó en el momento que nosotros hicimos la oración de fe, en el momento que nosotros creímos. No, Dios ya nos amaba antes. Nosotros tenemos que confiar en su amor, tenemos que aferrarnos a los brazos del Padre, abrazarnos, acercarnos a Él confiadamente. Y muchas veces lo que hacemos es lo que hizo Adán y Eva. Muchas veces lo que hacemos es huir de la presencia de Dios, porque nos sentimos pecadores, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, hermano. Y yo lo he hecho. Y tenemos miedo de Dios, tenemos miedo de ir a la iglesia, tenemos miedo de orar, tenemos miedo de buscar a Dios, y lo que hacemos es alejarnos más y más y más y más. Y nuestras vidas van destruyéndose. No corremos a los pies del Señor, al trono de la gracia. Romanos 5:8 dice: porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y habla a los que no conocen al Señor, y habla a los que están escuchando este mensaje, y hablo para los que no se han entregado a Él. Dios te amó y te ama. Aún muerto tú en tus delitos y pecados, aún tú en tu pecado, Dios te ama y te está llamando para que creas en Él.
¿En qué confiarás? ¿En qué te agarrarás cuando venga el momento más difícil de tu vida? En tu sufrimiento y en tu angustia. ¿A quién irás? ¿En quién confiarás? Si los médicos, cuando alguien tiene una enfermedad, lo primero que hacen es matarlo. Te quedan poquitos días. ¿Vas a confiar en la ciencia que te mata antes de tiempo? Yo te invito a que confíes en este Dios poderoso, que cumple sus promesas, que te dice: no temas, levántate firme, levántate y cree en Él, cree en sus promesas, porque Él te formó y te hizo, Él te creó, porque Él te redimió, porque Él te salvó, porque Él ha prometido que estaría contigo en cada momento, en cada dificultad, en todo tiempo, y que te iba a socorrer, porque Él entregó a tus enemigos, porque Él te ama